Buenos días, familia, de nuevo, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos, estamos contentos de estar en la casa de Dios, ¿verdad? Y a usted que nos ve por esta transmisión, le doy la más cordial de las bienvenidas. Gracias por sintonizarnos y un saludo a todos aquellos que nos ven por el canal de YouTube. Es una bendición estar este día, ¿verdad? Adorando al Señor. Este día, familia, yo quiero compartir con usted un mensaje que le he titulado Buscando la vida. ¿Puede decir conmigo esa frase? Buscando la vida. ¿Cómo es que usted busca la vida? ¿Cómo es? Aquí ya me salió una hermana muy bonita, ¿verdad? Dice buscando a Dios. Wow, qué bonito, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros realmente buscamos la vida? Por ejemplo, cuando usted está comiendo y en eso le entra una llamada y ¿qué estás haciendo? Aquí dice haciendo por la vida, ¿no? Porque todo el mundo sabe que si come, pues entonces está fuerte, ¿verdad? Y tiene vida. Una persona que no come nada, ¿podrá vivir por mucho tiempo? No, ¿verdad? Tiene que alimentarse. Es una de las formas que nosotros hacemos para encontrar la vida. ¿Qué otra forma, familia? ¿Cómo buscamos la vida? Con los placeres ¿verdad? De la vida, ¿no es cierto? Nosotros decimos, vive. Dicen, ¿verdad? Las personas, por ejemplo, sobre todo los más jóvenes, vive, ándale, diviértete, ¿no es cierto? Refiriéndose a los placeres. ¿Qué más? Algunos lugares, ¿verdad? Por ejemplo, le llamamos vida al estar, por ejemplo, en la playa. Tú te vas a la playa y estás ahí a gusto, ¿verdad? Y dices, esto sí es vida. Y crees que la vida la tienes ahí en la playa, ¿no? O hay otros que dicen, no, yo me voy a ir para Estados Unidos, allá sí es vida, allá sí tienes algo muy padre, ¿no? Los lugares para nosotros en ocasiones también son, no, si yo me voy para tal parte, otra ciudad, ¿verdad? de nuestro México, no, allá sí, allá pura vida. Pero ahorita vamos a ir viendo, ¿verdad? Que la vida en realidad está en nuestro Señor, en Cristo Jesús. Luego, hábitos. Hay ciertos hábitos que nosotros tenemos y que les llamamos igual. Por ejemplo, el hacer ejercicio, ¿verdad? El tener actividad física. Nosotros decimos, voy a hacer mucho ejercicio. Hay algunos que inclusive pasan horas y horas haciendo ejercicios, como nuestro amigo, ¿verdad? Aquí, que hace mucho ejercicio. Y bueno, es una forma quizás de decir, yo quiero más vida. Con relaciones, cuando las personas tienen un buen ¿cómo se dice? Vida social le llaman, ¿verdad? Un estatus social, pero vida social, es decir, que tienen diversas relaciones y dicen, mira, este tiene vida. Y luego una persona que casi no se relaciona con alguien dice, no tiene vida, ¿verdad? ¿No es cierto que así le llamamos también a eso vida? Y luego cuando vamos al médico, también pensamos que con un médico se encuentra vida. Y nomás tenemos alguna dolencia o tenemos alguna situación, vamos con el médico, ¿verdad? Luego el dinero, cuando ganamos dinero decimos, ¿verdad?, que se trabaja para vivir. ¿No es cierto? También y se menciona al dinero como una forma o como vida, porque con eso compras, con eso viajas, con eso una serie de cosas, ¿verdad? También. Pero luego las medicinas también, los medicamentos pensamos que nos traen vida, y en algunos casos pues sí, ¿verdad? La medicina
es necesaria con algún tipo de enfermedad. Si no te la tomas, alguna persona puede fallecer, ¿verdad? Porque no tiene medicina. Sin embargo, familia, déjeme decirle que buscando todas estas cosas que nosotros naturalmente buscamos, no necesariamente tenemos lo mejor de la vida. Hay algo más importante que yo tengo que buscar que todas estas cosas. El alimento será importante. Es importante, ¿verdad? Alimentarnos y alimentarnos lo mejor posible. Sin embargo, más importante que eso, familia, es Cristo Jesús. Más importante que lo que nosotros nos comemos es que yo todos los días busque a Dios. Desafortunadamente nosotros a veces buscamos más la comida, buscamos más, nosotros muy rigurosamente 3 veces al día, a veces más, ¿verdad? Estamos comiendo y nos preocupamos si no tenemos, o decimos, híjole, no sé qué vaya a comer ahora, no he ido al mandado, etcétera. Pero ¿te has preocupado por buscar a Dios? ¿Te has preocupado por darle tiempo a Dios? Es bien importante, familia, que nosotros pensemos en cómo buscar a Dios. Dice la Escritura que yo soy el camino, dice la verdad y la vida, dice Jesús. ¿Lo recuerda ese versículo? Y entonces Él es la vida. En muchas partes de la Escritura Él está mencionando que Jesús es la vida. ¿Usted lo cree? Nosotros como cristianos hemos dicho, yo tengo la nueva vida en Cristo. Pero desafortunadamente, familia, a pesar de nosotros ser cristianos, no buscamos tanto a Dios como algunas de estas cosas que están aquí, que acabamos de mencionar. Y estoy muy preocupado por pasarla bien, por ejemplo, porque creemos que eso es tener vida. Si yo la paso bien, como decimos en Sonora, bien cachetona, ¿verdad? Pues estoy alegre y lo busco, ¿no? Pero creo que nosotros, familia, nos toca buscar más la fuente verdadera de vida. Estas son cosas que nos pueden ayudar, sí. Estas son cosas que necesitamos, sí. Pero nuestra mayor búsqueda debe de ser el Señor. Nuestra mayor intención debería ser siempre buscar de Dios. Si yo le doy espacio a cualquiera de estas cosas más que a Dios, entonces estoy en realidad desviándome de la vida. Una persona que exclusivamente busca comer, ¿usted qué cree? ¿Qué le pasará a esta persona? Se pone gordito, ¿verdad? Pero luego, ¿qué sucederá? Yo vi un caso de un señor que inclusive él quería romper el récord del mayor peso, ¿verdad?, del mundo. No sé si a usted le tocó escuchar de eso. Y llegó al punto de que no se podía mover. Yo creo que eran, no sé cuánto medía de ancho, ¿no? Pero muy ancho. Y ya no se podía mover, nada más estaba acostado en una cama. Y decían las personas que pasaban noticias de él, decía que tenían un sobrepeso mórbido, le llaman. Es decir, que corría el riesgo de cualquier momento fallecer. Y no es entonces que la comida es vida. Entonces como y voy a tener más vida. Se da cuenta que hay un límite de eso. Pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso que si yo lo busco, que si yo lo como constantemente, entonces eso a mí no me hará daño. Eso no tendrá un límite de decir, sabes que como comiste demasiado, pues entonces te estás enfermando de tus venas, de tu corazón, ¿verdad? Que se enferman del estómago, inclusive de muchas cosas. Quiere decir que el pensamiento que nosotros tenemos sobre la comida de que es vida no es tanto real. Pero Dios sí, Dios es verdaderamente vida. Y no hay ninguna área, ningún límite
ni ninguna forma en que Dios a nosotros nos haga daño. Dios nunca te va a hacer daño. Hay personas que dicen, yo voy a ir, me voy a convertir, pero yo no me voy a meter tanto porque luego no quiero hacerme religioso. Y no es así con Dios. Yo no estoy diciendo que usted se haga religioso. De hecho, no queremos hacernos religiosos, no somos religiosos, pero es bien importante que nosotros cada vez busquemos más a Dios y de una forma más firme, más clara. Nunca en ningún momento, la búsqueda intensa de Dios te va a traer a ti un problema. Nunca. Si tú dices, yo ya busqué demasiado a Dios, eso no te va a traer a ti ningún problema. ¿Sí está conmigo? Gracias. Y eso es bien importante. Lo vamos a ir viendo, familia, en las diferentes pasajes de la Escritura. Quiero que alguien me ayude, por favor, a leer Juan capítulo 6 y versículo 27, por favor. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Gracias. Dice, trabajen, pero no por la comida que perece. El alimento que nosotros comemos, familia, que compramos en el mercado, ¿permanece para siempre? No, ¿verdad que no? Si usted no lo mete en su refrigerador, en su helera, ¿verdad? Rápido se pierde, ¿no? Y ya no se lo puede comer, tiene una fecha de caducidad. Así dice esto. Trabajen, aquí es la Escritura, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Es decir, se da cuenta que es mucho más importante la vida o la comida en el Señor que la comida natural. Es mucho más importante. ¿No es importante que comamos? Sí, pero usted le debe de preocupar más el alimentarse en el Señor. Si usted todavía no se preocupa de estarse alimentando en Dios, quiere decir que no ha entendido lo que es comer de Dios. Todavía quizá usted tiene otras cosas que son para usted prioridad. Y tenemos que llegar a entender que la mayor prioridad para nosotros debe ser ¿quién? El Señor, ¿verdad? Dios mismo. Dice que la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesús, ¿verdad? Y dice que Él nos va a dar a nosotros ese alimento. Por eso tenemos que ir a Jesús. ¿Está conmigo? Vamos a ir a Juan 4:34, por favor. Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Gracias. ¿Cuál es la comida del Señor? Hacer la voluntad del Padre. Wow. Esa historia, no sé si usted la conoce. Dice que en una ocasión el Señor estaba con una mujer samaritana o se iba a ver con una mujer samaritana, y ellos habían caminado, Jesús y sus discípulos, por mucho tiempo, ¿verdad? Y estaban cansados, se habían sentado a la orilla donde había un pozo, y los discípulos querían que Jesús también comiera, igual que ellos, habían traído algo de comer, y Jesús no quiso comer, el Señor no quiso comer, y les dijo, ¿por qué no comes? Y es cuando el Señor les dice esto que acabamos de leer. Mi comida, dice, es que yo haga la voluntad del que me envió. Y nosotros, familia, más que nuestro alimento físico, debemos de buscar nuestro alimento espiritual. ¿Lo cree conmigo? Eso es bien importante, familia, darle lugar debido a las cosas de Dios. Es mucho más importante, pues, el alimento espiritual que el alimento físico.
Vamos a leer Juan 6:51, por favor. Dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Gracias. Hablando Jesús, ¿verdad? Él mismo dice: yo soy, ¿qué cosa? El pan vivo que descendió del cielo. Con el pan nosotros nos alimentamos, ¿verdad? Nosotros es nuestra comida, ¿verdad? Si alguno come este pan, refiriéndose a él mismo, dice: vivirá para siempre. Yo requiero, familia, entender la necesidad de buscar más a Jesús que nuestro alimento. Es muy importante, familia, que a mí me caiga el 20 de que hay una mayor importancia de Jesús en mi vida que el alimento. De hecho, dice el Señor: ustedes no se preocupen por qué habrán de comer el día de mañana, porque mi Padre, dice, sabe que ustedes tienen necesidad de eso y se los va a proveer. ¿No acaso, le dice Dios, no les da de comer a las aves del cielo? Entonces, si Dios les da de comer a las aves del cielo, a nosotros también nos proveerá siempre. ¿No nos provee acaso eso, familia? Nos da, ¿verdad?, del alimento natural. Pero nosotros, decía el primer versículo que leímos, debemos de trabajar por el alimento. ¿Qué hace usted por buscar el alimento espiritual? Yo me he sorprendido, familia, en últimas fechas que hemos estado fijándonos en estadísticas sobre cómo es que los cristianos buscamos de Dios, y es sorprendente, porque nosotros creeríamos que nosotros los cristianos leemos la escritura, buscamos de Dios, ¿verdad? Y en realidad los tiempos que le dedicamos a Dios son muy bajos, son muy poquito. Quiere decir que no nos interesa el alimento espiritual. Quiere decir que no tenemos conciencia de la prioridad que debiera de ser eso. Yo todos los días debería buscar comer del Señor. Yo todos los días debería buscar al Señor como busco, ¿verdad? La comida diaria, la carnita asada, lo que nos encanta, ¿verdad? ¿Por qué entonces nosotros no buscamos, familia? Es que no hemos todavía tenido la conciencia necesaria de buscar el alimento, buscar la comida de Dios. Tengo que darme tiempo todos los días, familia, de decir: este tiempo yo lo voy a dedicar a comer de ti, Señor. ¿Está conmigo? Muy bien. Luego, hablábamos también de los placeres. Este versículo que vamos a leer, familia, ya lo hemos comentado. Sin embargo, nos dice mucho sobre lo que sobre la importancia de las cosas de Dios respecto a los placeres. Si alguien me puede ayudar, por favor. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Gracias. Porque todo, dice, lo que hay en el mundo, y vamos a resumirlo todas estas cosas, familia, los placeres, ¿verdad? Como los placeres, dice, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y obviamente que todas las cosas del mundo, familia, nos apartan de Dios. Los placeres, decimos: no, pues es que pues yo quiero divertirme, ¿verdad? Yo quiero pasarla bien. Sin embargo, ¿tendrá algo de malo, familia, que yo la quiera pasar bien? ¿Tendrá algo de malo que yo quiera divertirme? Sin embargo, familia, los placeres tienen su límite también. Si no, pregúntenle a aquel señor que está atrapado en drogas, o aquella persona, ¿verdad?, que está en alcoholismo. ¿Qué tiene de malo? No tiene de malo. Nada de malo podría decir alguien, ¿verdad?
Pero cuando le ha dado tanta importancia a los placeres, entonces llega al punto que es atrapado. Y aquello que supuestamente era vida, no es cierto. Diviértete, vive. No es cierto que hay esa expresión. Y entonces no, que era vida. ¿Y por qué está esa persona ahí a punto de morir? Porque está sobredrogada, o porque ha tenido mucho tiempo de alcoholismo. Entonces quiere decir que realmente eso no era vida, o tiene un límite, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado? Que se le da demasiada importancia. Placeres, 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 placeres. Y en cualquier placer que usted piense. ¿Es que acaso yo no puedo tener una vida sexual? Sí, como nosotros como personas casadas, ¿verdad? Tenemos una vida sexual. Sin embargo, no podemos tener como esa fijación, como nada más pensar en eso, porque las personas que empiezan a desviarse, ¿verdad? Y que empiezan a estar con pensamientos equivocados, con sexo ilícito, llega al punto pues entonces de no ser eso vida, sino también hay un problema de muerte. Quizá yo no tengo que decírselos a usted, pero llega al punto que una persona se enferma de algo terminal y llega a morir también por ese medio, ¿verdad? De manera que nosotros, en lugar de los placeres de la vida, familia, tenemos que buscar más a Dios que los placeres de la vida. Bueno, yo creo que hay cosas muy naturales, desde el comer, desde el pasar un tiempo en familia, yo creo que nos gusta, ¿verdad? Pero no podemos darle mayor valor a eso que buscar a Dios. Yo no puedo darle mayor. Cuando tú estás muy preocupado por estar nada más, por ejemplo, viajando, olvídate, entonces tú te vas a apartar de Dios, no le estás dando la importancia a Dios. Y tú y yo tenemos que, familia, como cristianos, darle un nivel de importancia a Dios de número uno, ¿verdad? Un nivel grande de importancia. ¿Está conmigo? Vamos a 1 de Timoteo 5 y 6, por favor, con voz fuerte. La viuda que en verdad es viuda y que se ha quedado sola, espera en Dios y noche y día persevera en súplicas y oraciones. Pero la que se entrega a los placeres está muerta en vida. Gracias. Wow. Qué tremendo, ¿se fija? Está hablando de una mujer que quedó viuda, o de las mujeres que han quedado viuda. Resulta que en el pueblo de Dios había la costumbre de que la congregación se hacía cargo de las personas, de las mujeres viudas, ¿verdad? Pero dice, no todas son viudas de verdad. Otras, dice, son personas que se han entregado a los placeres. Y dice, están muertas en vida. Qué tremendo, ¿verdad? Porque fíjese lo que producen los placeres de la vida. Aquí dice que producen muerte. Y entonces no puedo tener ningún placer, claro, pero no puedes tú darle una importancia demasiada grande, o es decir, no puedes dedicarte a eso. No te puedes dedicar a eso, no puedes buscar como lo hace el mundo. Precisamente por eso es que el mundo está tan pervertido como está. Por eso es que es tan corrupto, porque todo el mundo quiere tener más y más dinero para poder cumplir todos sus placeres, todos sus antojos. Y eso es lo que produce algo tan feo como la muerte, ¿verdad? Dice, familia, en la versión, en la TLA, dice, pero la viuda que solo piensa en divertirse está muerta en vida. Wow. O sea, no piensa en otra cosa, ¿se fijan? Más que en divertirse. ¿Está mal que yo me divierta? No. Lo que está mal es que solo pienses en eso.
y que sea tu pasión y que sea más grande la pasión por los placeres que por Cristo, ¿no? Mi vida, familia, la voy a encontrar en Jesús. Mi vida la voy a encontrar en Cristo Jesús. ¿Dónde sí debo buscar la vida? En Cristo Jesús. No es en la comida, es en Cristo Jesús. No es en los placeres, es en Cristo Jesús. Y lo vamos a ir viendo, familia, en qué otras cosas. Hablábamos también de que algunos lugares, ¿verdad? Como decían, yo me voy a ir a Estados Unidos porque allá sí me va a ir muy bien. Y bueno, el que ha decidido hacerlo, perfecto. Pero déjeme decirle que tengo por lo menos 2 familiares que se fueron a Estados Unidos y desafortunadamente fallecieron allá. A uno de ellos le encajaron una navaja en el estómago y falleció. Es que allá no hay violencia, imagínese. Y luego otro familiar iba por el freeway a todo lo que daba, desafortunadamente se encontró con otro carro y murió en el accidente. Es que allá había vida. ¿No había vida allá? Quizás si no se hubiera ido, ¿verdad? Quizás no hubiese pasado algo tan feo. En realidad, familia, el lugar donde yo voy a encontrar vida es Cristo Jesús. Lo vamos a ver en Efesios 2:6, por favor. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. ¿En dónde nos sentó el Señor? En los lugares celestiales. Ahí, familia, donde hay vida. Yo tengo que estar en Cristo Jesús. Tengo que moverme a buscar a Dios. Tengo que trabajar para buscar a Dios. Y dice que el lugar mejor que yo puedo tener es estando en Cristo Jesús. No es que cuando nosotros vayamos a morir vamos a estar con el Señor en el lugar celestial. Dice que hoy, ¿se da cuenta? Está hablando Pablo y dice nos sentó. Está ese verbo en pasado inmediato, ¿verdad? O vamos a decir presente. Nos sentó, hoy nos sentó, y una vez que nosotros nos acercamos a Él, nos puso ahí junto con Dios, ¿verdad? En los lugares celestiales. Wow, a mí me conviene eso, familia. Luego vamos a ir a 1 de Timoteo 4:8, por favor. Porque el ejercicio corporal es poco provechoso, pero la piedad es provechosa para todo, pues cuenta con promesa para esta vida presente y para la venidera. Gracias. ¿Será bueno hacer ejercicio, familia? Sí es bueno, ¿verdad? Ejercitarse. Y entonces, ¿por qué supimos de ese caso donde iba un futbolista corriendo? Ya estaba cerca de la meta para meter gol y cayó fulminado, cayó muerto ahí. ¿No has sabido de esas noticias? ¿No se suponía que el ejercicio es vida? Tiene también, ¿verdad?, su nivel. Dice aquí, para poco es provechoso, es poco provechoso, dice, exactamente. No, con esto no estoy diciendo no haga ejercicio, pero no puede ser el ejercicio, no pueden ser los deportes, no pueden ser todas esas cosas su mayor interés, porque entonces eso lo va a desviar. Inténtelo y entonces lo desvía a usted del Señor, ¿verdad? Y es muy importante, familia, que nosotros busquemos más del Señor que este tipo de cosas. Hay otros que ¿cómo se podrá decir la palabra? Se aferran a hacer demasiado ejercicio. Se van al gimnasio y se obsesionan por formar, ¿verdad?, un cuerpo. Y llegan a enfermarse, ¿verdad? De vigorexia se llama. Y tienen un problema porque
no pasan una hora, no pasan media hora, pasan horas y horas, y luego toman suplementos, toman anabólicos, se llama, algo así, muchos suplementos alimenticios para poder llegar a tener un cuerpo de esta forma, y se dedican exclusivamente a eso. Esas personas, familia, no están pensando, ni siquiera les pasa por aquí quizás el buscar a Dios. Pero nosotros debemos de ubicarnos, familia, y decir: yo necesito buscar más a Dios que cualquier otra cosa. ¿Lo puede decir conmigo esa frase, por favor? Yo necesito buscar a Dios más que cualquier otra cosa. Vamos a verlo, familia, ese mismo versículo en la versión traducción lenguaje actual. Dice: es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. ¿Qué tal? Es mucho mejor esforzarnos por confiar cada vez más en Dios. Imagínese que usted esté tan emocionado como para hacer ejercicio. Vamos a suponer que usted es de los que le gusta mucho el ejercicio, constantemente quiere usted estar en el gimnasio haciendo deporte, que de la misma manera usted dice: oiga, quiero confiar en Dios, quiero que venga algo para que yo tenga la oportunidad de confiar en Dios, y voy a iniciar un nuevo proyecto y voy a confiar en Dios, y me voy a casar y voy a confiar en Dios. Wow, eso es benéfico por el tiempo presente, familia. Pero no solamente eso, sino que nosotros, al creer en Jesús, tenemos vida eterna. ¿Está conmigo? Se da cuenta que es mucho más valioso confiar, dedicarnos a buscar a Dios que el ejercicio corporal. ¿Sí? ¿Está conmigo? Mateo 16:26, ¿nos puede ayudar, Luis, por favor? Mateo 16:26. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Gracias. Decíamos que a algunos les importa mucho su posición social, ¿verdad? Y quedar bien con todo mundo. Y hay personas que hacemos hasta lo imposible, ¿verdad? Nos importa demasiado. Queremos tener relaciones con las mayores personas o con las mejores personas, y no nos importa a cambio de qué lo hagamos. Entonces, pastor, ¿yo no puedo hacer relaciones? Sí, pero no puede ser para usted lo más importante. Es cierto que es bueno, es cierto que no tiene, si lo haces de manera sana está bien, pero no puede ser tu mayor fijación. Tú tienes que buscar mayormente más a Dios que aquel amigo que tiene quizás dinero, o aquella persona que te va a conectar con. Es decir, entonces yo le doy más importancia a Dios que a aquella persona que yo creo que me va a beneficiar. ¿Sí lo entiende? Dice: ¿de qué me serviría ganarme todo el mundo si pierdo mi alma? O sea, estar bien con todas las personas, ¿verdad? Eso no quiere decir que usted y yo no podamos tener relaciones. Sin embargo, no puedo darle más importancia a eso que a Dios. ¿Lo entiende? ¿Lo capta? Eso es bien importante, familia. Luego vamos a ir a Marcos 5:26, por favor. Y había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían hecho sufrir mucho y cada día se ponía más enferma. Gracias. ¿Se acuerda de esta historia, familia, de una mujer que tenía flujo de sangre? Y dice que había gastado todo lo que tenía en médicos, pero nadie, dice, la había podido sanar. Al contrario, le habían hecho sufrir mucho. Que no nosotros pensamos que cuando vamos al médico ahí vamos a tener vida. Desafortunadamente sabemos de casos, ¿verdad?, donde van con el médico, hay una negligencia y ahí fallecen. Si iba sano, dice, y entró al hospital y ahí no es cierto.
Y eso no quiere decir, familia, que usted y yo no podemos otra vez ir al médico, pero yo no puedo depositar mi confianza en un médico, no puedo dedicarme a eso. Quizás usted no sepa de casos, pero yo sé de personas que van muchas veces en la semana con médicos y médicos y médicos, y parece que es lo único que tendrían que hacer, a veces inclusive sin tener propiamente una enfermedad. Pero nosotros, familia, necesitamos confiar más en Dios que en los médicos. No sé si lo capta. Necesitamos nosotros buscar más a Jesús que un médico. Yo no estoy diciendo que un médico son una bendición, muchos de ellos, nos ayudan, ¿verdad?, en las diferentes situaciones, pero yo no puedo depositar más mi fe en ellos que en Jesús. ¿Lo capta? Luego vamos a Lucas 16:13, por favor. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque a uno lo odiará y al otro lo amará, o bien estimará a uno y menospreciará al otro. Así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Hablábamos al principio, ¿verdad?, que el dinero podemos a veces entenderlo o considerarlo como vida, ¿verdad? Pero aquí dice muy claro para nosotros como cristianos: ninguno puede servir a dos señores. No puede servir, dice, a Dios y a las riquezas. Entonces, no debo de trabajar y no debo ganar dinero, sí, pero no puede ser tu obsesión el hacerte rico, el hacerte millonario, el tener, el ser avaro, ¿verdad? No podemos hacer eso, familia, porque entonces ponemos al dinero a competir con Dios. Y déjeme decirle que tenemos un riesgo nosotros de entrar en avaricia, y eso nos aparta totalmente de Dios. De hecho, dice la Escritura que hay personas que tienen problemas con un espíritu maligno que la Escritura le llama Mamón. Y dice, no puedes servir a Mamón y a Jesús. O sea, no puedes servir a dos dioses, vamos a decirlo. Se convierte en algo, se vuelve como un ídolo, pues, el propio dinero. Y no podemos nosotros estar tan preocupados por eso, familia. Hay un nivel correcto de eso. Es decir, yo le doy mayor importancia a Dios, y yo sé que Dios es el que me bendice, Dios es el que me provee. Yo no estoy buscando la riqueza. El Señor me va a bendecir a mí, ¿verdad? El Señor va a traer todo lo bueno para mí. ¿Lo capta? Entonces, ¿usted qué va a buscar? ¿El dinero o a Dios? A Dios. Necesitamos tener eso muy claro, familia. Solo a Dios lo vamos a buscar. Jesús, familia, es mi medicina. Proverbios 3, 7 y 8, por favor. Omar. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Él será la medicina de tu cuerpo y fundirá alivio a tus huesos. Wow. ¿Se da cuenta de esto, familia? Dice, Jesús, el Señor, será la medicina de tu cuerpo. ¿Qué tan más importante, familia, es que nosotros confiemos en Dios que en los medicamentos? ¿Usted ha conocido algunos casos donde el medicamento precisamente es lo que ha traído la muerte? Porque está tomando tanta medicina que le destruye el hígado y entonces fallece. Está tomando tanta medicina que le destruye el estómago porque son medicamentos muy fuertes. ¿Y cómo es que tú los buscabas y buscabas tanto eso? Yo tengo que buscar más. ¿A quién? A Jesús. Tengo que buscar al Señor. Es decir, se da cuenta que las cosas que normalmente para nosotros pensaríamos con las que tendríamos vida realmente tienen un límite, y no hay vida en eso. Hay vida en Jesús.
Yo tengo que aferrarme, yo tengo que estar firme, familia, en mi búsqueda de Dios. Está conmigo, lo capta. Vamos a terminar, familia, este mensaje compartiendo con usted 3 claves para una vida mejor. ¿Está listo? Primer clave, familia: busco la vida en Cristo. Lo repite conmigo, por favor. Busco la vida en Cristo. Es tiempo, familia, de que nosotros busquemos con mayor ahínco la vida en Cristo. Yo ya lo acepté, puede decir usted, sí, pero por encima de todas estas cosas que hemos visto, yo le tengo que dar mayor tiempo que a la comida, que a qué más, que al dinero, que al ejercicio, que a los placeres de la vida. Jesús debe tener una mayor importancia en mi corazón, en mi pensamiento, en el tiempo que dedico, porque es muy fácil, familia, gastar nuestra vida en cualquiera de estas cosas. Hay personas que así se la vivieron, en los placeres o en quizás trabajar tanto y tanto para poder obtener una casita que desafortunadamente por X razón la perdió, ¿verdad? Y no era cierto que eso era la vida, ese era el pensamiento. Entonces yo necesito pensar y buscar la vida, ¿en dónde? En Cristo, familia, así es. Número 2, familia, clave número 2: sigo la vida en Cristo. Sigo la vida en Cristo. Esto nos habla, familia, de una constancia. Yo todos los días necesito buscar de Jesús, pero no solamente como encontrarla. Una vez que la encuentro, yo la sigo. Yo necesito practicar, permanecer en esa palabra, en Cristo, y yo necesito seguirla. Si la Biblia me dice que yo debo buscarlo, entonces yo voy a buscar a Jesús. Todas las instrucciones que recibo de parte del Señor, debo de seguirlos, esas enseñanzas. ¿Está conmigo? Y número 3, familia, clave número 3: comparto la vida en Cristo. Comparto la vida en Cristo. Hay muchas personas, familia, que necesitan de Dios, así como usted y yo, y es egoísta de nuestra parte quizás no compartir con ellos. Pero si yo no tengo, familia, la vida en Cristo, ¿cómo la voy a compartir? Primero necesito yo buscarla y encontrarla. Primero necesito yo seguirla, ¿no es cierto? Sí. Si tú no tienes la vida de Jesús, no puedes compartir la vida de Jesús. Ahí puedes tú descubrirte a ti mismo. Pregúntate: ¿yo comparto la vida de Jesús? No. Ah, caray, entonces necesito buscar de Jesús. Sí, porque vamos a suponer que de repente a ti te regalan un camión de tomates. ¿Qué vas a hacer? Repartirlo. Compartirlos, ¿verdad?, con otros. Vecino, quiere una caja de tomates, y vas a andar porque se te van a echar a perder, y porque tienes mucho de eso, ¿verdad? Muchos tomates. Si tú tienes la vida en Cristo, vas a querer compartirla. Wow, mira, estoy descubriendo que Jesús es real. Estoy descubriendo que Dios me está ayudando en mi trabajo, que Dios me está ayudando en mi matrimonio, que realmente es una forma de vida, que ahí hay vida en abundancia. Entonces yo se la quiero compartir a alguien más. Quiero darle la clave, ¿verdad?, que es Cristo. Pero si no tengo la vida, entonces, familia, quizás no vaya a compartirla. Entonces tenemos el reto de buscar a Cristo. ¿Está conmigo? Sí. Que es ahí donde verdaderamente la voy a encontrar. ¿Por qué no se pone de pie conmigo, por favor, esta mañana para terminar, familia? Muchas gracias a usted que nos vio por esta transmisión. Bendiciones para usted y su familia. Les mandamos un fuerte abrazo.
Hasta pronto.